En el pliego escrito por José Gerardo Herrera Alcalá, presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, se describe a la cocina a través de la vida conventual de las monjas novohispanas. De manera muy interesante se presentan las biografías de algunas monjas y eso nos ayuda a entender cómo surgieron algunos platillos que perduran hasta nuestros días. Olor, sabor y espiritualidad. La vida conventual novohispana se orientaba en un objetivo: alcanzar la santidad. La comida debía ser muy frugal. Esto daba un motivo de seria tentación y obstáculo para poder alcanzar la santidad anhelada. Comer de ricos manjares y buenos sazones, así como degustar sabrosos potajes, eran grandes impedimentos en la mentalidad monjil para ser santas. La exhortación de los confesores monjiles aconsejaban tener mucha vigilancia al momento de comer. Otro de los grandes obstáculos en pos de la santidad le enfrentaba a las religiosas virreinales en el orfanato. La monja que quería ser santa debía oler cosas desagradables, siguiendo la máxima que es: no hay que dar placer al olfato con la variedad de los olores, sino que la ama la mortificación de los sentidos. Ha de procurar afligir el olfato con los olores despreciables. Los monasterios de las monjas eran espacios muy antiguos a la realidad novohispana. Para el lado espiritual, el ego obtenía alimentos para el alma con las ricas indulgencias que se ganaban en la visita de dichos monasterios, en los que había sermones, misas y visita de los beneficiarios de la comunidad. La cocina de las Jerónimas es conocido como el Orden de San Jerónimo, que poseyó fama desde su fundación en Nueva España en 1585. Esto se debe en parte a la madre Juana Inés de la Cruz, que le dio renombre más allá de las fronteras virreinales. La sociedad virreinal hizo evidente su aprecio por las monjas jerónimas. Uno de los casos fue por la madre María Inés de los Dolores, que era la monja profesora del monasterio de San Lorenzo. En 1729 salió su vida escrita por Juan Antonio de la Mora, quien narró la vida de virtudes y sufrimientos de esta jerónima. Era ciega desde los 7 años y tuvo que luchar con muchas dificultades y penas para lograr el consuelo de Dios y llegar a ser monja. Cumplió con el objetivo de ser monja, pero ya en estado de postración y de pronta muerte. Fue monja lorenzana por solo mes y medio, y el día de su procesión se le hermoseó su rostro de tal manera que parecía un ángel en carne. El Fogón de Santa Teresa. La Orden de las Carmelitas Descalzas tuvo su sede en Puebla de Los Ángeles, dentro del convento de San José, el cual sigue operando desde el año 1604. José de la Parra describe la vida de las carmelitas basándose en las crónicas que ellas mismas decían, donde se narra la vida cotidiana y extraordinaria que transcurría en dicho convento, centrándose en rescatar la realidad de la cocina conventual carmelitana entre los siglos XVI y XVII. Esta orden practicaba la vida comunitaria en estricta obediencia. El arte de la cocina solo la ejecutaban algunas cocineras religiosas de velo blanco. La obra del padre de la Parra se interesaba en resaltar las virtudes extraordinarias y los eventos de intervención divinas a favor del monasterio. Las primeras referencias de la cocina conventual inician con la Madre Luisa de San Nicolás, una monja virtuosa y de muchas penitencias, que comía alimentos que le hacían probar su obediencia, entre los cuales cabe resaltar una anécdota en la cual dan un trozo de queso con gusanos a una de las novicias, quien acude a ella para refutar, acto al que ésta responde comiéndolo sin mortificación. Entre las novicias era común el ayuno a pan y agua, usando acibar y ceniza. También ofrecían huevos duros, de los cuales no comían las yemas porque eran ofrendados a los ángeles custodiosos. A pesar de que se les servía naranja, limón, sal y salsa, de ningún modo los utilizaban para sazonar las viandas, porque era un acto de gula y degustación, los cuales eran refutados por la orden. Lo que ahora son platillos auténticos de nuestra cocina mexicana nacional surgieron de la necesidad y creatividad para alimentar a una comunidad con las provisiones que se encontraban a su alcance. Estas biografías nos muestran la realidad de la cocina como lugar, medio de santificación y encuentro de Dios. Estas mujeres aprendieron a identificar olores y sabores para crear manjares que fueron un deleite del alma y un gozo del apetito, que por fortuna los tenemos actualmente. Por supuesto, estos platillos no se basaban en un recetario, como todos pensamos.
Esto era un reflejo de lo que en ese momento ellas vivían, así como penitencias que ellas mismas se ponían. No nos queda más que agradecerles su importante participación a lo que ahora es nuestra cocina mexicana. El resguardo canino. La presencia canina con las monjas, si bien un perro en los claustros estaba proscrito no por los preceptos de la regla, sino por disposiciones de los prelados, en cuanto a proceder de las monjas ante dicho animal en la clausura. Habiendo el encargado que cuidase de la comida que se daba a los pobres por el torno, no es decible cuidado que ponía en recoger lo que sobraba en el refectorio, para disponer y sazonar a los pobres la comida. Su comida, algo que solía sobrar de los pobres, lo guardaba y reservaba hasta las 4 o 5 de la tarde, por si vienes a pedir socorro a algún pobre o enfermo, como solía suceder que algunas veces. Cuando comía, que era ordinariamente a las 4 de la tarde, le acercaban los pollos y los gatos, y a cada uno les daba su ración, y también se llegaba un perrillo, que en aquellos tiempos se permitió, por lo mucho que dieron, en perseguir al convento los ladrones que dejaban encerrado en la cocina. Entre guerrilla de santas, embelecos del alma. Breve biografía de la Madre Sebastiana Josefa de la Santísima Trinidad. Sebastiana nació en México el 19 de enero de 1709. Entró en el recogimiento de Belén y su vida fue reflejo de lo que significaba vivir entre muchas mujeres. Sebastiana fue una monja que llevó su religiosidad a través de la penitencia en la comida, pues en toda su estancia dentro del monasterio de Belén fue una rutina de mala alimentación, no por falta de alimento en el lugar que habitaba, sino por la idea de alcanzar la santidad a través de la mortificación de los sentidos y la privación de alimentos. Antes de establecerse en el monasterio de Belén, tocó puertas en 3 lugares diferentes, y las razones por las que no se quedó en ellos fue por rivalidades entre las mismas monjas, pues las indias no aceptaban a las de piel blanca, por miedo a que estas últimas le sacaran del convento. En otro fue por exceso de peros y obstáculos para darle entrada, y en otro por el hecho de que comían carne y vestían lienzo. La vida de la Madre Sebastiana giró en torno a ayunos, comidas malolientes, atoles y pan con agua, pues se empeñaba en alcanzar la santidad y la perfección siguiendo una máxima que rezaba: el gusto ha de mortificarse, privándose de apetitos en la comida y bebida, comiendo solo para sustentar la naturaleza y no para dar deleite al apetito. La comida y colación deben ser muy parcas por el amor de Dios, quien por el nuestro ayunó 40 días sin tomar ni un solo bocado ni un trago de agua. Semitas y tortas de camarón. Hay elementos prehispánicos en la elaboración de su comida, y se le imputó a Sor Sebastiana la invención del pan que las monjas llamaban semitas. En otras ocasiones el único alimento de Sebastiana eran unas hierbas de las primeras que encontraba en la huerta, las más veces crudas y otras las cocía en agua de tequesquite. Esta semita fue lo único que llegó a pedirle cosas para comer. Asimismo, ante la abundancia de camarón, la monja cocinera hacía un manjar que pasaría a la posteridad en la cocina nacional, como tortitas de tal crustáceo, al moler las sobras y cáscaras del camarón, y con pan duro y huevos añadió al amolido de las cáscaras para elaborar unas tortas que se ponen al caldo con romeritos y mole. Todas las hojas desperdicios de las cebollas que se arrojaban por inútiles de la cocina, las cáscaras del camarón y otras menudencias que repuntan los cocineros por basura, eran para esta alma mortificada una buena provisión. El dulce era parte integrante de la dieta de las monjas, ya que sirvió como colación y pan, así como para galletas y compostas de todo género y primor, que hicieron famosos a los monasterios novohispanos. En conclusión, las monjas aportaron un gran conocimiento a la cocina mexicana, aunque en su tiempo no eran admiradas por los aportes que hacían, eran denigradas y disfrutar la comida o los olores era considerado pecado. Pero podemos observar que hoy en día son un gran punto de crecimiento para nuestra cocina y cultura.